¿Qué tal están? El ser y la nada fue publicado en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial y constituye la obra filosófica más importante y ambiciosa de Jean-Paul Sartre. Su subtítulo ya es significativo por sí mismo: ensayo de ontología fenomenológica, y ya indica la intención del autor: construir una reflexión sobre el ser humano y la realidad a partir del desarrollo de la fenomenología elaborada por Edmund Husserl y reinterpretada por Martin Heidegger. Sin embargo, Sartre transforma profundamente esas influencias y elabora una filosofía original centrada en la libertad, la conciencia, la angustia y la ausencia de fundamento último de la existencia. La obra intenta responder a una pregunta decisiva: ¿qué significa existir? Sartre parte de la idea de que la filosofía tradicional había concebido al ser humano como algo estable, definido y esencial. Frente a ello, sostiene que el ser humano no posee una esencia fija ni una naturaleza predeterminada. El hombre aparece en el mundo y después se define mediante sus actos. Esta afirmación, que más tarde resumirá con la fórmula «la existencia precede a la esencia», constituye el núcleo de todo el existencialismo sartreano. Para comprender el libro es imprescindible analizar la gran distinción metafísica que organiza toda la obra, la diferencia entre el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí designa el modo de existir de las cosas, de los objetos. Un objeto, una piedra, una mesa o una montaña simplemente son, carecen de conciencia, de libertad y también de capacidad de transformarse desde dentro. El ser en sí, por tanto, es compacto, pleno, cerrado sobre sí mismo. Sartre dice que el ser es lo que es. Con ello quiere expresar que las cosas coinciden totalmente consigo mismas. No tienen en realidad dudas, posibilidades ni distancia interior. Una roca no puede preguntarse qué es ni decidir convertirse en otra cosa. Existe de manera opaca y completa. De esta forma, el ser en sí posee una especie de solidez absoluta. No necesita justificarse ni explicarse. Está ahí contingentemente, sin razón última. Esta idea de contingencia resulta fundamental en Sartre. El mundo existe, pero podría no haber existido. No hay una necesidad metafísica que explique definitivamente por qué hay algo y no nada. Precisamente esta experiencia de la contingencia es la que Sartre había descrito literariamente en La náusea. Allí el protagonista descubría con angustia que las cosas existen de manera absurda, sin fundamento racional. Frente al ser en sí aparece el ser para sí, que corresponde a la conciencia humana. El para sí no es una cosa, es conciencia, apertura, vacío, movimiento. Mientras el objeto coincide plenamente consigo mismo, la conciencia nunca coincide del todo consigo misma. El ser humano puede reflexionar sobre sí mismo, cuestionarse, imaginar posibilidades diferentes, futuras, arrepentirse del pasado y proyectar nuevos modos de existencia, etc. Esa separación interior convierte a la conciencia en una realidad inestable y también dinámica. Sartre afirma que la conciencia es nada. Esta expresión no significa que no exista, sino que su modo de existir consiste precisamente en introducir una distancia dentro del ser. La conciencia puede negar, imaginar y trascender lo dado. Cuando digo no estoy satisfecho con mi vida o quiero ser diferente, aparece una ruptura entre lo que soy ahora y lo que deseo ser. Esa distancia es la nada. La noción de nada ocupa un lugar decisivo en el libro. Sartre considera que la filosofía tradicional se había concentrado demasiado en el ser y había olvidado el papel de la negación. Sin embargo, la experiencia humana está llena de ausencias, carencias y negaciones. Si busco a un amigo en un café y descubro que no está, esa ausencia forma parte de mi experiencia concreta. La conciencia introduce de esa forma constantemente la nada en el mundo al distinguir, negar y proyectar posibilidades distintas de lo real inmediato. Y hay que decir que por ello el ser humano nunca es algo fijo, está siempre haciéndose. El para sí vive orientado hacia el futuro y hacia posibilidades todavía no realizadas. De ahí surge la libertad radical defendida por Sartre. El hombre no está determinado, no está acabado.
completamente por su pasado, su carácter o sus circunstancias. Siempre puede elegir una actitud distinta frente a lo que le ocurre. Y esta libertad también constituye quizá la tesis más famosa y más difícil de Sartre. El filósofo sostiene que el hombre está condenado a ser libre. La expresión parece paradójica, pero encierra una idea profunda. Estamos condenados porque no hemos elegido existir, pero una vez arrojados al mundo no podemos dejar de elegir. Incluso negarse a actuar ya es una elección. No existe ninguna esencia previa, ningún Dios, ni ninguna naturaleza humana, universal, que determine de antemano nuestros actos, nuestras conductas. La libertad sartreana no significa ausencia de límites físicos o sociales. Sartre reconoce que vivimos en situaciones concretas, nacemos en una época determinada, en una clase social específica y con ciertas condiciones materiales, pero incluso dentro de esas limitaciones seguimos siendo responsables de la manera en que respondemos a ellas. La situación condiciona, pero no elimina la libertad. Esto no hay que olvidarlo. Esta concepción conduce inevitablemente a la angustia. En Sartre, la angustia no es simplemente miedo psicológico, es la experiencia metafísica de descubrir que nada garantiza nuestras decisiones. Cuando comprendemos que somos totalmente responsables de nuestros actos y que no existe una autoridad absoluta que nos diga cómo vivir, sentimos vértigo. La angustia nace o surge de la conciencia de nuestra libertad. Sartre pone ejemplos muy concretos. Un hombre situado al borde de un precipicio no solo teme caer accidentalmente, también experimenta la inquietante posibilidad de arrojarse voluntariamente al vacío. Descubre que ninguna esencia interna garantiza completamente sus acciones futuras. Siempre existe la posibilidad de actuar de otra manera. Sin embargo, el ser humano suele intentar escapar de esta libertad. Aquí aparece uno de los conceptos más célebres del libro, la mala fe. La mala fe consiste en mentirse a sí mismo para evitar asumir la propia libertad. Sartre considera que muchas personas intentan verse como objetos determinados, como si no pudieran actuar de otra manera. El ejemplo clásico es el del camarero que desempeña su trabajo de manera exageradamente mecánica, identificándose completamente con su función social. Actúa como si fuese únicamente un camarero y no un ser libre capaz de cuestionar ese papel. Del mismo modo, alguien puede justificar todos sus actos diciendo soy así, no puedo cambiar o mi carácter me obliga. Para Sartre, esas actitudes son formas de mala fe porque transforman artificialmente al sujeto en una cosa fija. La mala fe es posible porque el ser humano posee una estructura ambigua. Somos simultáneamente facticidad y trascendencia. La facticidad incluye todo aquello que ya somos, nuestro cuerpo, pasado, circunstancias y situación social. La trascendencia es nuestra capacidad de ir más allá de esos datos y proyectar nuevas posibilidades. La mala fe aparece cuando reducimos nuestra existencia únicamente a uno de esos aspectos. Otro tema fundamental del ser y la nada es el análisis del cuerpo. Sartre rechaza tanto la idea de que somos una pura conciencia espiritual como la reducción materialista del hombre a simple organismo biológico. El cuerpo es vivido desde dentro como instrumento de nuestra relación con el mundo. No es solamente un objeto físico, sino el centro de nuestras acciones y percepciones. Sin embargo, hay que decir también que el cuerpo adquiere en su filosofía una dimensión especialmente compleja en la relación con los otros. Aquí aparece uno de los análisis más famosos de Sartre, la experiencia de la mirada. Y, por ejemplo, el encuentro con otra conciencia transforma radicalmente nuestra experiencia. Cuando otra persona me mira, dejo de sentirme sujeto absoluto de mi mundo y descubro que también soy objeto para otro. Sartre ilustra esta situación con el ejemplo del hombre que espía por una cerradura y de pronto oye pasos detrás de él. En ese instante aparece la vergüenza. Ya no se vive solo como conciencia observadora, sino como objeto visto y juzgado por otro.
Y también la mirada ajena tiene un poder inmenso porque revela una dimensión de nosotros mismos que en realidad no controlamos completamente. El otro puede definirnos, clasificarnos y reducirnos a ciertas características. Así surge el conflicto intersubjetivo. Sartre sostiene que las relaciones humanas están atravesadas por una tensión constante entre la libertad propia y la libertad ajena. La famosa frase «el infierno son los otros», procedente de su filosofía, suele malinterpretarse. Sartre no quiere decir que toda convivencia sea imposible, sino que la presencia del otro introduce inevitablemente conflicto porque cada conciencia intenta afirmarse como sujeto libre mientras corre el riesgo de convertirse en objeto para los demás. El amor ocupa un lugar también importante dentro de este análisis. Sartre considera que el amor contiene una contradicción imposible de resolver plenamente. Queremos ser amados libremente por otra persona, pero también deseamos poseer de algún modo esa libertad ajena. Si el otro nos ama mecánicamente, el amor pierde valor, pero si es completamente libre, siempre existe la posibilidad de que deje de amarnos. Por ello, las relaciones humanas oscilan constantemente entre deseo de unión y conflicto. Además, también Sartre habla del deseo sexual, que es interpretado filosóficamente. Sartre analiza cómo en la sexualidad intentamos relacionarnos con la libertad del otro a través del cuerpo. Sin embargo, nunca conseguimos poseer plenamente esa subjetividad ajena. La tensión entre cuerpo y conciencia reaparece continuamente en su filosofía. Otro aspecto decisivo de la obra es la temporalidad. El ser humano no existe encerrado en un instante inmóvil. Nuestra conciencia se estructura temporalmente. El pasado nunca desaparece del todo porque influye sobre nuestro presente, pero tampoco determina completamente nuestro futuro. El futuro, por su parte, actúa constantemente sobre nosotros mediante proyectos y expectativas. Y Sartre insiste en que somos aquello que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esta frase resume admirablemente su pensamiento en este aspecto. No elegimos nuestro punto de partida, pero sí la manera de asumirlo y transformarlo. La muerte representa uno de los límites fundamentales de la existencia. Sartre se distancia aquí de Heidegger, mientras Heidegger consideraba la muerte como la posibilidad más propia del ser humano. Sartre afirma que la muerte introduce un absurdo radical, porque interrumpe desde fuera nuestros proyectos. Nunca vivimos nuestra propia muerte como experiencia consciente, solo podemos anticiparla imaginariamente. Además, la muerte nos convierte definitivamente en objeto para otros. Después de morir, nuestra vida queda fijada en interpretaciones ajenas que ya no podemos modificar. En cierto modo, la muerte cristaliza nuestra existencia y elimina nuestra libertad futura. La obra también desarrolla una crítica profunda a la idea tradicional de Dios. Sartre sostiene que si Dios existiera como conciencia absoluta creadora de la esencia humana, entonces nuestra libertad quedaría anulada. El existencialismo sartreano implica un ateísmo radical. No existe una inteligencia divina que haya concebido previamente el sentido de nuestras vidas. Sin embargo, Sartre no considera esto motivo de desesperación nihilista. Precisamente porque no existe un sentido dado, el ser humano debe inventar valores y construir significado mediante sus actos. La ausencia de Dios convierte la libertad humana en algo absoluto y también vertiginoso. La moral sartreana surge de esta situación. No hay normas eternas inscritas en la naturaleza del mundo. Cada individuo debe decidir sus valores a través precisamente de sus elecciones concretas. Pero esta libertad ética no implica arbitrariedad total. Nuestras decisiones afectan también a los demás y contribuyen a definir una imagen de humanidad. Sartre rechaza cualquier intento de refugiarse en códigos morales prefabricados para evitar la responsabilidad personal. Incluso obedecer una norma religiosa o política constituye una elección de quien decide someterse a ella. Un aspecto fascinante del ser y la nada es su estilo. Aunque se trata de una obra filosófica extremadamente compleja, Sartre utiliza constantemente ejemplos concretos de la vida cotidiana. Camareros, citas amorosas, gestos
corporales, vergüenza, deseo, aburrimiento o miedo. Esto convierte su metafísica en una filosofía profundamente ligada a la experiencia humana real. La influencia de la fenomenología resulta también decisiva. Sartre no construye un sistema abstracto separado del mundo vivido, analiza experiencias concretas para descubrir en ellas estructuras fundamentales de la existencia. El libro también contiene una reflexión sobre la imaginación desarrollada previamente en lo imaginario, otro de sus libros. La conciencia humana puede negar simbólicamente el mundo dado e imaginar posibilidades distintas. Esta capacidad imaginativa forma parte esencial de la libertad. Gracias a ella no estamos encerrados completamente en el presente. El proyecto constituye otra noción central del libro. Para Sartre, cada individuo organiza su existencia alrededor de ciertos proyectos fundamentales, aunque muchas veces no sea plenamente consciente de ellos. Nuestra vida posee una cierta unidad porque continuamente intentamos realizarnos según determinadas metas o deseos. Sin embargo, Sartre sostiene que existe una tendencia imposible pero constante, el deseo de convertirse en un ser que sea simultáneamente en sí y para sí, es decir, aspiramos a poseer la plenitud compacta de las cosas y al mismo tiempo la conciencia libre del sujeto. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.